¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Es viernes de ciencia, de música, qué buen programa tenemos, recomendaciones para el fin de semana, marionetas, un par de aniversarios históricos fundamentales, importantísimos. Huemansen Rodríguez, Rafael García Villegas, qué gusto estar con ustedes. Hueman, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Canal 22, de Noticias 22? Bueno, es cierto, Laura, hoy, este viernes, vamos a conmemorar dos aniversarios. Por un lado, el nacimiento de una persona y por el otro, la muerte de otra. Más adelante vamos a hablar de este personaje ruso que estuvo en nuestro país. Pero, ¿qué te parece, Laura, si comenzamos, Rafael, con nuestra heroína? Así es, mi querido Hueman. Laura, ¿cómo están? Hola, Laura Regis, la traducción de Lenguas de Señas Mexicana. En el 178 aniversario luctuoso de Leona Vicario, los invitamos a recordar a esta prócer, a este gran personaje de nuestra historia, y cuál fue el papel que tuvo en la independencia. En el caso de Leona, pues nosotros podemos darnos cuenta de una posición privilegiada que le permitió tener un acceso cultural más amplio que el resto de las mujeres de la Nueva España. Leona sabía leer, sabía otros idiomas, ¿no? Como el francés, pero eso se lo va a dar sobre todo la posición económica. De hecho, si nosotros volteamos a ver a Josefa Ortiz, ella ya contrae nupcias a la edad de 14 años. Entonces, en efecto, llegar a una edad, ¿no? De 18 años, tenía un compromiso matrimonial, pero todavía no se llevaba a cabo con Octaviano Obregón, pero en efecto, estamos hablando de una mujer ya desde ese punto con independencia. Yo creo que 1808, cuando queda huérfana, cuando hereda, va a ser uno de los momentos clave. Va a decir, pese a tener la comodidad, pese a tenerlo todo, va a haber quienes no tienen esa misma fortuna, va a haber quienes no tienen los mismos privilegios y decide ingresar a la causa de la independencia. Empieza la guerra, mueren los primeros líderes y la participación de Leona en este primer momento va a ser desde la posición social y económica a la que ella pertenece y de la que le sabe sacar provecho. ¿Qué es lo que hacía Leona? Pues al ser una señorita de clase alta, de ser educada dentro de estos cánones, parecería que era inofensiva, ¿no? Y ella se aprovecha de esta condición. Forma parte de cómo hemos construido la historia, de cómo se ha escrito la historia. Leona pasó de ser protagonista a ser la pareja de Andrés Quintana Roo. Vinculamos la figura en función del con quién y no del por qué. ¿Por qué? Y fue algo que reclamó Leona desde 1831 en esta discusión importante que tiene con Lucas Alamán. Lucas Alamán dice que no entiende por qué se le regresan los bienes que ella reclama si no fue nada patriota, si lo único que hizo fue actuar por romance, lo único que hizo fue prácticamente seguir a Andrés Quintana Roo. Y ella escribe esa carta vindicativa en 1831, donde le dice, señor, momento, a mí no me capturaron por estarme mandando cartas amatorias. Bien saben que fui apresada por ser correo de los insurgentes y porque mandaba los mensajes a los insurgentes desde Ciudad de México. Estábamos hablando que historia de las mujeres en México se lleva haciendo desde los años 80. Imagínate, llevamos 40 años de producción, 40 años de historia de las mujeres. ¿Cuánto no se habrá escrito en 40 años? Hay un magno conocimiento acumulado de biografías, estudios, recuperación de testimonios. La pregunta entonces es, ¿qué está pasando con esa producción de la academia? ¿En qué momento va a llegar a espacios de divulgación, por ejemplo, como la educación básica, que es obligatoria, debería estar llegando a nuestros materiales educativos, deberíamos convivir con ellos de manera cotidiana? Indudablemente, Leona Vicario, un personaje que tenemos que aproximarnos a ella de una forma diferente, repensarla y saber mucho más
de esta presencia femenina fundamental para que la independencia de nuestro país ocurriera. Por su parte, autoridades del gobierno de México aprovecharon este homenaje en los 178 años de Leona Vicario para develar una estatua conmemorativa e inaugurar el Paseo de las Heroínas. Con la develación de la escultura de Leona Vicario se inauguró el Paseo de las Heroínas, un espacio que está dedicado a la memoria de todas las mujeres que forjaron la historia del país. A todas ellas, las forjadoras anónimas de nuestra patria, dedicamos estas estatuas que a partir de hoy servirán como símbolo de la lucha patriótica de las mujeres mexicanas, que hasta el día de hoy continúan forjando el país libre, democrático y justo que queremos ser. Todas ellas respaldadas por la imponente figura de Leona Vicario. Así que con este símbolo de inauguración el día de hoy de la estatua de Leona Vicario, es fundamental este inicio de la reivindicación de la memoria histórica y la participación de las mujeres en la historia de México. En esta ceremonia también estuvo presente Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural de México, así como la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Este espacio se encuentra en el Paseo de la Reforma. La escultora Lisa Ponzanelli encabeza este proyecto que estará integrado por 16 monumentos. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, ahí decía Leona Vicario, las forjadoras de la nación anónimas. ¿Cuántas mujeres que no conocemos sus nombres? Habría que hacer una investigación para develar, para descubrir los detalles de sus vidas y las aportaciones a nuestra historia. Y decíamos, bueno, un par de personajes históricos cuyos aniversarios se cumplen. También está ahí León Trotsky, a 80 años de su muerte, de su asesinato. Desde San Petersburgo, el escritor e investigador Reiner Matos Franco compartió con nosotros su reflexión sobre la vigencia de su legado político, platicó con Huemansin. Vamos a ver esta entrevista y a ver si hay tiempo de comentarla un poquito. Así que ese legado de Trotsky en la izquierda mundial es limitado. En realidad no hay un legado de Trotsky. Aquí no hay una sola estatua a Trotsky. Hay todavía estatuas de Stalin, hay muchísimas estatuas de Lenin, pero de Trotsky no. Es como si a partir de 1929, cuando se le expulsó del país, todo se olvidó. It is foolish to hope that Europe, as it is, will again occupy that position. Y aquí en Rusia, en realidad Trotsky es uno de tantos exiliados de cualquier ideología política, pero Rusia tiene un problema enorme con reconocer el aporte de sus exiliados, ya no digamos a la teoría, a teorías internacionales o a teorías políticas generales o más, sino reconocer lo que aportaron a Rusia. Desde luego está muy politizada la discusión, pero no hay hoy en día en Rusia una evaluación del legado de Trotsky. 1,1. Esteemed audience, you will easily understand if I begin my short address to you. Aquí en Rusia, por fortuna, tenemos grandes investigadores jóvenes como Alexander Riesnik, que pues se han dedicado a rescatar esa figura de Trotsky, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cuáles eran sus propuestas? ¿Cuál fue su
su oposición real en 1923-24, cuando Stalin empieza a consolidar su poder, cuáles eran las discusiones dentro del partido. Sin embargo, a partir de 1989-90 ya se permitió por primera vez en la Unión Soviética distribuir sus libros, eso sí. Es lo más cercano que tenemos a una rehabilitación de la figura de Trotsky en Rusia. Creo que en estos 80 años de su aniversario luctuoso es una buena oportunidad para preguntarse qué fue Trotsky, quién fue Trotsky, cuál fue su aporte a la teoría, cuál fue su aporte a la práctica, cuál fue su aporte a la historia de Rusia y de México también. Que estos 80 años sean un muy buen pretexto para reivindicar y reconsiderar la figura y la trascendencia de un personaje como lo fue Trotsky, y los invitamos a que vean la página de Noticias 22 Digital, donde hay un reportaje muy completo con muchas voces a propósito de este célebre personaje, también que le compete a la historia de México. Y es momento de hacer una pausa, pero antes les recordamos que como medio público y solidario al servicio de las audiencias, Canal 22, con motivo de la contingencia sanitaria, esto es causado por la pandemia de COVID-19, se suma al programa de educación a distancia Aprende en Casa 2 de la Secretaría de Educación Pública a partir del próximo lunes 24 de agosto y hasta nuevo aviso. Por tal motivo, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano dejará de transmitir en su canal multiprogramado los contenidos culturales de Canal 22, esto solo fuera del área metropolitana, para dar espacio a los contenidos educativos de la Secretaría de Educación Pública. Y en virtud de lo anterior, los invitamos a que a partir del 24 de agosto sigan nuestra programación cultural a través de las señales 22.1 y 22.2 de televisión abierta exclusivamente en la Ciudad de México y en todo el país en línea a través de nuestra página de internet o por medio del concesionario de televisión restringida de su preferencia. Gracias por estar siempre con nosotros, gracias por seguirnos. Tenemos una pausa, regresamos para platicar de ciencia. El cerebro se puede reprogramar. Enseguida volvemos. La CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 30 años, defendemos al pueblo. Sabemos que tu INE es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable para identificarte y el único para votar. Por eso los módulos del INE ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites. Recuerda que te atenderemos solo con cita programada. Agéndala en INE.mx o en INETEL 800-433-2000, donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar. Contamos todas, contamos todos. INE. En la ciencia ficción, Anthony Burgess lo plantea en La Naranja Mecánica en 1984. George Orwell hace lo propio, pero ¿se puede reprogramar el cerebro? Hoy, en Liminal, la ciencia del movimiento, lo descubriremos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Uno de los retos más importantes para comprender el funcionamiento de nuestro cerebro es que tenemos miles de millones de neuronas con una cantidad impresionante de conexiones. El neurobiólogo Luis Carrillo Reed asegura que para entender cómo opera este órgano no se necesita explorar una a una cada célula del sistema nervioso. Es fundamental estudiar los complejos neuronales, es decir, cómo es que un grupo de neuronas determinan el comportamiento cerebral. En la sección de hoy los invito a conocer la investigación del llamado reprogramador de cerebros mexicano. ¿Imaginan tocar el piano solo con el cerebro? La idea no es tan descabellada.
Si se detectaran los grupos de neuronas que permiten tocar el piano con las manos y se activaran por medio de láseres, se podría programar el cerebro para ver algo que en realidad no está frente a nuestros ojos. Desde hace más de 10 años, Luis Carrillo Reed, investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM, estudia el comportamiento de grupos neuronales a través de la técnica de optogenética y microscopía de doble fotón. Esta microscopía de doble fotón utiliza un solo láser, para que podamos ver la actividad de las neuronas. Y el principio básico de esta microscopía de doble fotón es que dos fotones inciden en una molécula, lo cual permite que esa molécula emita cierta fluorescencia, y a través de esa fluorescencia podemos medir indirectamente la actividad de las neuronas. Se pueden utilizar este conjunto de técnicas de imagenología y de optogenética, que es esta tecnología para activar a las neuronas por medio de la luz, para ver precisamente qué neuronas están haciendo algo en alguna función cerebral y después manipular las neuronas que nosotros decidamos activar. Hasta ahora, estos estudios solo se han realizado en ratones. Pero, ¿cómo funciona la optogenética? Pensemos en que una neurona es una especie de esfera hueca rodeada por una membrana de proteínas. Las proteínas forman poros en su exterior que le permiten el ingreso de elementos como el calcio. A través de la optogenética se le inyecta a la neurona opsinas, un tipo de proteínas que no tiene por naturaleza y que son producidas con un virus. Las opsinas generan un poro artificial que funciona solo con la luz. En otras palabras, con la optogenética se pueden encender o apagar las neuronas. Esta tecnología de microscopía de doble fotón y optogenética de doble fotón justo la utilizamos para crear esta especie de memoria artificial en donde activé a un grupo de neuronas aleatoria, un grupo al azar, neuronas que nunca tienen actividad conjunta o nunca tenían actividad conjunta. Justo lo que logramos demostrar fue que activando solo una neurona de ese grupo, que normalmente no tenía actividad conjunta, después de activar el grupo muchas veces, si escogíamos uno de los elementos y lo lográbamos activar, ese era suficiente para poder reactivar a todo el grupo. Entonces eso demostramos de alguna forma que estábamos metiendo en el cerebro de un animal vivo, que está despierto, un nuevo patrón de actividad que no existía. Entonces, la idea conceptual de estos experimentos que podrían eventualmente aplicarse para enfermedades neurodegenerativas que tienen que ver con cambios en los patrones de actividad de grupos neuronales que podríamos identificar. Padecimientos como el Parkinson, el Alzheimer o la epilepsia son provocados por un funcionamiento anómalo en las neuronas. La investigación del Dr. Luis Carrillo Reed podría servir para encontrar cura a este tipo de enfermedades. Lo cierto es que aún falta mucho tiempo para aplicar esta técnica en humanos y sobre todo se necesita conocer las consecuencias de reprogramar el cerebro y establecer un protocolo de ética. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Bueno, en esto del liminal resulta muy interesante porque hay una cantidad de aristas y de información en torno al cerebro que se ha desarrollado en las últimas décadas que nos pueden dejar con el ojo cuadrado y que pueden ayudarnos incluso para una vida cotidiana. Vamos a continuar con más información. La Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2020 nos llevará hasta el estado de Sonora para conocer un poco más sobre la riqueza lingüística del estado y los proyectos comunitarios en tiempos de COVID-19. Bueno, contamos con ocho pueblos originarios, entre ellos pues los Tohono O'odham, que es el grupo al que yo pertenezco, que bueno, no nos tienen como muy en la memoria cuando decimos Tohono O'odham, y siempre tengo que decir que son los que nos dicen pápagos, pero a mí no me gusta el término y siempre digo yo soy Tohono O'odham.
que eso es como es correcto. Entonces también otros pueblos originarios que tiene el estado pues son los seris, yaquis, mayos, pimas, guarijíos, entre otros, ¿no? Sí, estamos preocupados, somos un pueblo en la que su lengua está en riesgo, está catalogado como en riesgo, y bueno, lo vivimos solo en mi comunidad, que tenemos a menos de 100 habitantes, le puedo comentar que no hay hablantes ya. Entonces, el último hablante fue mi padre, él falleció hace 5 años. Sin embargo, sí aún podemos cantar en lengua, podemos saludar en lengua, podemos decir mi nombre en lengua. No se ha perdido del todo, y mientras eso exista, creo que podemos hacer algo. Participé en la traducción de Quédate en casa y otro documento donde se les explicaba a las personas en la lengua todo lo que era el COVID. El COVID en mi comunidad, gracias a Dios, no se ha desarrollado. En mi comunidad no hay ningún caso de COVID. En el caso de específicamente Quitobac, ¿no? En el municipio sí se dieron varios casos. No tenemos registrado que sea población Tohono O'odham quienes hayan contraído el COVID. Sin embargo, sí estuvimos muy atentos y trabajando mucho con un grupo de líderes tradicionales de cada comunidad para estar enterados de cómo iba avanzando. Todo va de los pueblos hacia afuera. Entonces creo que somos nosotros quienes debemos hacer que las cosas cambien desde nuestras comunidades. Creo que ya no es tiempo de quedarse en tu comunidad sin impactar en la otra población y sin poder decir aquí estamos, necesitamos estos apoyos, estos programas, queremos hacer esto, quererlo hacer desde tu comunidad, desde tu perspectiva también, desde tus usos y costumbres, desde tus formas de vida. Entonces, creo que esa es una de las maneras en las que además de visibilizarnos, pues nosotros mismos como grupos o pueblos originarios tenemos que trabajar. Y no esperar, sino proponer, que además esto impacta más porque es algo que nosotros estamos eligiendo, no algo que nos traen de fuera. Bueno, pues que por un lado qué grave que se estén perdiendo las lenguas, esta lengua en particular es terrible, está perdiéndose un modo de entender el mundo, un modo de ver la naturaleza, de ver nuestro entorno hacia nosotros mismos. Y por otro lado, qué bueno que haya gente como nuestra entrevistada que está interesada en la traducción. Y quien ha tenido mucho interés por las lenguas y su valor es la investigadora, traductora Margit Frenk, quien es doctora en lenguas, quien ha estudiado ampliamente la poesía popular, la lírica folclórica mexicana, hispanista. Además, ella celebra 95 años de vida y la Academia Mexicana de la Lengua rinde un homenaje con la presentación del documental Por mirar al ruiseñor, el legado de Margit Frenk. El 25 de agosto de este año 2020, Margit Frenk cumple 95 años de edad. Para Margit Frenk, las coplas mexicanas reproducen las palabras de los pájaros y precisan el tono de su voz. Asegura que la presencia de esos animales, así como la de las plantas y seres fantásticos, representan el lado más sensual y gozoso de estas composiciones poéticas de 4 versos. Alemana de origen y nacionalizada mexicana, Margit Frenk es considerada la mayor conocedora de la lírica popular española. En 1993, la filóloga ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua y ahora esta institución le rinde un homenaje con el documental Por mirar al ruiseñor, el legado de Margit Frenk. Es un documental interesante porque reúne varias voces. En primer lugar, la voz de la propia Margit, que
es entrevistada por alguno de sus colegas, la voz de sus pares, de sus colegas, pero sobre todo de manera muy significativa la voz de sus numerosos alumnos, porque Margit no nada más ha sido una gran investigadora, sino ha sido una gran maestra que ha formado a muchísimas generaciones de investigadores que se han dedicado al estudio de esta gran expresión lírica de nuestra tradición poética. Producido por Araceli Campos y dirigido por Laura Luna, el documental celebra los 95 años de la académica numeraria. Voces como las de Adolfo Castañón, Aurelio González y Juan Manuel Pedrosa construyen el perfil de quien dirigió el emblemático cancionero folclórico de México y quien en los años más recientes ha estudiado la obra cervantina, en específico Don Quijote de la Mancha. Esto significa que Margit se ha preocupado muy sobresalientemente, muy destacadamente por el fenómeno de la oralidad, y cuando se asoma a la obra de Cervantes, advierte algo realmente notable y muy significativo, y es el hecho de que no hubo tantos lectores de Cervantes como escuchas de la obra cervantina, porque quienes no tenían el privilegio del alfabeto oían a quien sí podía leer el Quijote. No deja de ser realmente muy notable que en una obra que ha suscitado a lo largo de más de 4 siglos de su publicación una bibliografía gigantesca, pueda todavía haber nuevas lecturas, nuevas contribuciones que iluminan esta obra, como es el caso de los trabajos de Margit Frenk. Por mirar al ruiseñor, el legado de Margit Frenk se encuentra disponible en la página de Facebook de la Academia Mexicana de la Lengua. Noticias 22, Karen Rivera. Un abrazo muy grande a la maestra Frenk y nuestra gratitud, por supuesto, y nuestro reconocimiento por esta gran labor que ha hecho en la academia, de manera particular en México. Y es momento de hacer una pausa, y antes les recordamos que a las 9 de la noche en Debate 22, Álvaro Cueva recibe hoy a Michela Giorgelli de Discovery Latinoamérica y Estados Unidos, en compañía de Miguel Cárdenas y Nicolás McCormack de Discovery México, para hablar sobre los retos de la televisión inteligente, cómo se han adaptado los contenidos a esta nueva normalidad. No se lo pierdan a las 9 de la noche en Debate 22. Ya volvemos. Ellos están ahí para hacer penitencia y purgar sus pecados. Hermano, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Pero un nuevo huésped les hará revivir el pasado que creían haber dejado atrás. ¿Ha pensado alguna vez que usted es un delincuente? Revelando oscuros secretos. Aquí no está Dios, padre. Es una cárcel. El Club. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22 horas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reactiva todos sus plazos y todos sus servicios presenciales jurisdiccionales a partir del 3 de agosto. La contingencia por COVID-19 no ha terminado, por lo que hemos tomado todas las medidas necesarias de higiene al alcance para proteger la salud de las y los usuarios de justicia y del personal que labora en el Alto Tribunal Constitucional. Los trámites vía electrónica de los asuntos de la competencia de la Corte seguirán regularmente. Suprema Corte, el poder de la justicia. Bueno, continuamos aquí en Canal 22, en Noticias 22, y tenemos los festejos del Día Nacional de Cine Mexicano a lo largo de este mes de agosto con la transmisión de la película Disparos. Solo quiero retratar lo que ha sido de mi vida, porque ustedes son parte de mi vida, ¿no? Todo el mes de agosto es Día del Cine Mexicano en Canal 22. Este sábado les presentamos Disparos, un largometraje documental codirigido por Elpidia Nicou y Rodrigo Hernández Tejero. Disparos tiene su génesis en el Faro de Oriente. Ahí encontraron a Yair Cabrera, un joven fotógrafo que retrataba con su cámara la violencia que lo rodeaba. Bueno, a él no le gustaba que le grabáramos, a él no le gustaba mucho que él fuera el protagonista, pero en cierto sentido hubo un momento donde entendió que él se convertía en el símbolo de muchos más chavos, no solamente del Faro, sino del barrio, de la periferia, de México. Entonces, en ese sentido, llegó un momento donde le gustó mucho, ¿no? Y donde cuando fuimos como a varios festivales, no solo acá en México, en el mundo,
fue muy bonito porque había muchísima gente que se identificaba con lo que le pasaba a Yair. La delincuencia en la Ciudad de México ha alcanzado límites extremos. Las nuevas generaciones se han forjado con idea seductora de tomar al crimen como forma de vida, fácil y retribuible. El entorno los corrompe, los amigos los incitan y la impunidad los alienta. De este círculo vicioso logró escapar Yair Cabrera, hijo pródigo de Iztapalapa, quien prefirió jalar el gatillo de una cámara que el de una pistola. Pues para nosotros nuestra gran motivación, sinceramente, no era que la peli llegara a muchos festivales ni que ganara premios. Tuvimos mucha suerte en ese sentido en los festivales a los que fue y en las vueltas que dio por el mundo, pero lo que nosotros queríamos es que la gente viera esta historia. La propuesta de los realizadores es clara. Afuera hay una guerra y lo único que podemos hacer es luchar porque la cultura y no la delincuencia atraiga a los jóvenes. Disparos se transmite por Canal 22 este sábado a las 22:30 horas. Noticias 22, Julio López. Volvemos a las culturas originarias porque continúan las actividades de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2020. Natalio Hernández nos habla de tradición oral y escritura en lenguas originarias. Creación literaria y oral en las comunidades indígenas y el sector educativo. Ese fue el tema que reunió a varios escritores, entre ellos a Natalio Hernández, quien destacó que la tradición oral y la escritura van de la mano. Hay muchos relatos tradicionales, es decir, relatos orales, que ahora nos sirven como fuente para poder recrear y crear nuestras obras. Es decir, estamos hablando de una literatura contemporánea en lenguas indígenas que se nutre de toda esta tradición antigua. Cuando leemos a Juan Hernández Ramírez con Chicomexóchitl, que es un ritual, un ceremonial en torno al maíz, digamos, la sacralidad del maíz, que tiene varios aspectos, Juan Hernández Ramírez se nutre de esa tradición oral. Lo mismo hace Juan Gregorio Regino, iba a decir Juan Gregorio Regino, actual director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Prácticamente Juan Gregorio hereda toda esta tradición poética, mística de María Sabina. Con respecto a la educación, señaló que la Dirección General de Educación Indígena de la SEP realiza un concurso para que maestros y alumnos manden textos y se edite una antología en diversas lenguas. Recomendó que se haga uso de esa riqueza que se tiene y se dé a conocer más ampliamente. Yo creo que habrá más de 10 antologías muy ricas, muy variadas, sobre literatura en lenguas indígenas, que nos acercan a ese otro mundo, el otro México del que hablaba don Guillermo Bonfil Batalla, el México profundo, que está allí, esperando que nosotros conozcamos ese mundo mítico, mágico, místico, el otro México. Para concluir, el poeta fue optimista e invitó a que todos aprendamos la lengua de la región en la que estamos. De esta manera se podrá no solo evitar su desaparición, sino que además nos encontraremos con lo que nos hace mexicanos. El riesgo de que se perdieran las lenguas, yo creo que ya no va a suceder tan dramáticamente, tan drásticamente. Se van a perder, sí, lenguas muy minoritarias, como los quiligua, los paipai, el tuzarteco, que son lenguas muy minoritarias. Pero la mayoría de las lenguas se van a salvar. Lo único que necesitamos es que nos vean, que nos escuchen, que aprendan estas lenguas, que nos visibilicemos para que las lenguas empiecen otra vez a correr como pequeños arroyos, como pequeños ríos, como ríos torrenciales después. En esta conferencia, organizada como parte de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, participaron Nadia López y Enrique Pérez López. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora los invitamos a conocer el proyecto de Abigail Jara, que está en un espectáculo inmersivo que despliega el poder de la sororidad. A principios del año 2016, la coreógrafa Abigail Jara inició un proceso de investigación sobre la sabiduría milenaria que poseen los cuerpos femeninos.
convocó a varios grupos de creadoras para responder con fuerza y dignidad a toda la violencia y censura que reciben las mujeres. El resultado de esta exploración se llama Sorecer 360. Es una pieza escénica conformada por varias obras dancísticas en donde se propicia la confianza, el reconocimiento recíproco, así como la solidaridad y la hermandad. Es un espectáculo inmersivo en el que participan Iracema Serrano, Pamela Salinas, Itzamá Ponce, Arely Marmolejo y Abigail Jara, que se desarrolla entre la frontera de lo virtual y lo presencial. Sorecer es una palabra híbrida entre sororidad y florecer, cuyo término fue propuesto por la académica Marcela Lagarde, que significa florecer juntas en compañía de otras. Este espectáculo se presentará el próximo 22 de agosto a las 20 horas a través de la página MUS Danza Contemporánea. Y continuamos con la agenda virtual. El Festival Puro Teatro ha trabajado 22 años y este 2020 no será la excepción. Nivada presenta. Convertir los hogares en un teatro, transformar los sillones en butacas, el comedor en la dulcería y las pantallas en escenarios es la invitación que la compañía teatral La Troupe hace para la edición número 23 del Festival Puro Teatro, que se llevará a cabo hasta el 23 de agosto en un formato digital. Vamos a tener una programación variada con compañías profesionales representativas de la tradición del teatro infantil en México y sobre todo de mucha calidad. Va a ser dinámico en el sentido que va a estar 24 horas en la plataforma. Entonces, para iniciar vamos a tener un taller artístico para los niños, como es tradición en el Puro Teatro. Les vamos a dar toda la dinámica del taller que van a desarrollar con elementos que puedan tener en su casa para que pues, no sea tan complicado para los papás ni para ellos. Durante 22 años, de manera ininterrumpida, este festival que nació en el Teatro Isabela Corona se ha realizado en diferentes sedes y estados de la República. En esta edición participarán 5 compañías: Marionetas de la Esquina con la pieza ¿Qué es?, Córvido Teatro con la obra 30+1, Sopa de Clown con Crash, La Máquina del Teatro con Zapato Busca Zapato y La Troupe con Charivari. Cada una de las propuestas escénicas se transmitirán a las 12 del día vía streaming y permanecerán durante 24 horas en la plataforma del festival. Una de las posibilidades que da esto, bueno, es que si no llegaste puntual a las 12, a la tercera llamada, pues tienes la tercera llamada en el momento que te desocupes o que puedas compartirlo con alguien de la familia, o si quieres repetir la función, pues la puedes ver durante estas 24 horas. Con esta edición, la compañía teatral La Troupe inicia los festejos de su 50 aniversario. Noticias 22, Karen Rivera. Buena recomendación, festival, marionetas, títeres, a la carta, está muy, muy bien. Otra recomendación que les tenemos y que no se pueden perder: mañana, Ramón Jenner en Esto es Arte, This is Art, un recorrido en el que vamos a descubrir qué hay detrás de manifestaciones artísticas y su vínculo con diversas emociones. ¿Qué emoción nos va a revelar Ramón Jenner mañana? No se lo pierdan. Regresamos después de la pausa con Mirando Músicas. Comprobaremos que en el mundo del arte, la empatía ha sido y es un sentimiento recurrente. Atreveos a descubrir el mundo del arte para entender que de todas las emociones y de todos los estados de ánimo posibles, el mejor de todos es, sin duda, la empatía. Empatía, nuevo capítulo. Ramón Jenner presenta Esto es Arte, series estelares, sábado, 21 horas. Soy el periodista más feliz de México porque hoy tendremos el programa del año. ¿Ya vieron quiénes nos acompañan? Las cabezas de Discovery. Tenemos a Miquel, a Miguel, a Nicolás. Esto será increíble, imperdible. Quédense después del noticiario, les conviene. Es Debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes.
La razón por la que dicen que los viernes es el mejor día de la semana, damas y caballeros, mirando música. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias como siempre, Rafa, por esa emotiva introducción. Wemansin, buenas noches, Laura, todos en cabina y todos ustedes que nos ven y nos escuchan y nos acompañan a mirar música los viernes. Antes de pasar a la materia fundamental de hoy, quiero hacer un pequeño comentario. Si se han fijado ustedes en los fondos de Laura, de Wemansin y el mío, pues son más o menos análogos. Hay algunos maledicentes que han estado distribuyendo por ahí el rumor de que Laura y Wemansin y yo hemos salido a comprar lomos de libros falsos por metro para decorar nuestros fondos y fingir que somos de alta cultura y muy lectores. No es cierto, me consta que casi todos los libros que ustedes ven en nuestros 3 fondos son de verdad. Pues pura maledicencia, leyenda urbana. ¿Qué les encontré para hoy, para mirar músicas? Otro coro absolutamente formidable. Es un coro inglés que lleva por nombre Tenebre, es decir, tinieblas, y se refiere, puesto que sí cantan música sacra, al famoso oficio de tinieblas, que solía hacerse un oficio litúrgico, solía hacerse en los 3 días previos a la Pascua, y que implicaba un ritual muy interesante, que era ir apagando poco a poco las velas hasta quedar en tenebre, en tinieblas, y en la oscuridad hacer una especie de algarabía catártica, muy interesante. El caso es que este es un coro inglés, un coro mixto, de altísima calidad, cuyo lema, un lema que ellos mismos crearon para ellos, es pasión y precisión. Y vaya que cantan con pasión y vaya que cantan con precisión, porque todas las revistas y publicaciones especializadas y los críticos y la prensa y los medios han dicho que este es uno de los mejores coros de la actualidad. Fue fundado por Nigel Short en el año de 2001, después de que Nigel Short, que también es cantante, se pasó cantando con ese espléndido grupo que es The King's Singers entre 1994 y 2000. Y en cuanto dejó el coro, fundó Tenebre, y los resultados no puedo decir que están a la vista, pero sí están al oído, y les voy a ofrecer el primero. Vamos a escuchar enseguida, como la materia musical fuerte del Mirando Músicas de hoy, uno de los mejores motetes de todo el repertorio de motetes del mundo mundial y además del universo universal. Es ese gran motete titulado Locus Iste de Anton Bruckner. Anton Bruckner, el gran compositor austriaco, conocido fundamentalmente por sus 11 sinfonías, sus 3 misas principales, un requiem, un Te Deum y una colección de motetes realmente muy buenos. De todos ellos, este es, en mi opinión, el más hermoso, y dicen los que sí saben del asunto que en efecto es probablemente el mejor motete de Anton Bruckner. Vamos a escuchar y mirar enseguida al espléndido coro inglés Tenebre bajo la dirección de Nigel Short, interpretando el motete Locus Iste de Anton Bruckner.
Sin duda, hermosísimo este motete, Locus Iste, de Anton Bruckner. Si les da curiosidad el título, el incipit, la primera frase del motete es Locus Iste adeo factus est, que quiere decir sencillamente en latín, este lugar fue hecho para Dios. Y puesto que eso es lo que dice el texto, este motete se suele usar con mucha frecuencia para ser cantado en consagraciones de iglesias o catedrales nuevas. De ahí que este lugar fue hecho para Dios. Para continuar un poco con los datos sobre este espléndido coro cuya calidad, cuya pasión y precisión ya escucharon, que es el coro inglés Tenebre, les diré que han grabado para sellos importantísimos, entre los cuales está Decca, está EMI, está Warner, está Deutsche Grammophon, ni más ni menos. Han ganado todos los premios habidos y por haber en canto coral, concursos, por supuesto, y como dije al principio, la crítica los ha tratado muy bien porque se lo merecen. Merecen ser tratados muy bien. Por supuesto, dan conciertos, van a festivales, colaboran con grupos de cámara, colaboran con orquestas, cantan repertorio que va desde el siglo XVI hasta música contemporánea. Por cierto, le ponen mucho énfasis a la música contemporánea y han colaborado con numerosos creadores de nuestro tiempo, y esto es un punto muy a favor del grupo Tenebre. Y tienen dos programas, digamos, anexos o complementarios a sus giras y conciertos que son fundamentales. Punto número 1, un programa educativo que ha sido señalado como uno de los mejores de su tipo, y 2, un programa que implica el acopio de fondos y recursos para grabar su música en videos, como este que acabamos de escuchar. Escucharon ustedes la calidad del audio y la calidad del video, vieron la calidad del video, y se dedican de manera muy puntual a preparar, a grabar, a editar, a masterizar sus videos, que como habrán podido ustedes mirar y escuchar, son de altísima calidad. Para la conclusión del programa, con este mismo grupo inglés Tenebre, formidable como ya lo pudieron apreciar ustedes, les voy a ofrecer una pieza que es la pieza más famosa de su compositor, que es Alonso Lobo. Alonso Lobo, español, vivió, trabajó, floreció en el tránsito del siglo XVI al XVII, y si ustedes preguntan por ahí quién era el polifonista más importante de la época en España, les dirán que Tomás Luis de Victoria. Pues dicen las historias y los historiadores y los críticos que Alonso Lobo no era menor que Victoria. De hecho, el propio Tomás Luis de Victoria hablaba muy bien de él, y no solamente hablaba muy bien de él, sino que lo respetaba tanto que le dio un empujoncito a su música. En 1602 se editó en la imprenta real o en la imprenta regia de Madrid el libro titulado Liber Primus Missarum, el primer libro de misas de Alonso Lobo, y Tomás Luis de Victoria lo apreciaba tanto que ayudó a que se distribuyera y se divulgara, y gracias a Tomás Luis de Victoria este libro de misas de Alonso Lobo llegó a Roma, en Italia, llegó a Coimbra en Portugal, y llegó a los archivos musicales de la Catedral Metropolitana de México. Así que ahí tenemos una liga con el compositor cuya música vamos a escuchar. Se trata del motete Versa est in luctum cithara mea, que quiere decir mi arpa se ha vuelto hacia el luto. Autor Alonso Lobo, intérpretes el espléndido coro inglés Tenebra, dirigido por el señor Nigel Short, que también fue su fundador. Los dejo con esta espléndida música de la polifonía renacentista española, y los espero la próxima semana, en la cual les voy a ofrecer, ¿qué creen? Música instrumental para variar. Gracias, Rafa, gracias, Weman, gracias Laura, gracias Gato. Clarice y yo te agradecemos, ¿eh? Gracias a ustedes, nos vemos. Fascinante, gracias. Gracias, don Arturo. Buen fin de semana para todos. Chao.